Hola, somos Juliana y Sabrina, psicólogas, amigas y personas que se preguntan bastante todo. Creamos este espacio para hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de los vínculos, de la vida, sin tanta estructura y sobre todo sin tanto manual. Acá vas a encontrar charlas reales, preguntas medio random, reflexiones, dudas y también un poco de calma en medio de tanto ruido. No tenemos respuestas cerradas, pero sí muchas ganas de construir e intercambiar con vos, porque este espacio también se arma con quienes están del otro lado. Esto es Sin Tanto Manual. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sin Tanto Manual. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Sabri, ¿cómo estás? La verdad que estoy muy feliz de retomar con un nuevo episodio y poder comunicar un poco este nuevo tema que me tiene muy entusiasmada. Estamos súper agradecidas por la repercusión que tuvo el primer episodio. Nos ha motivado muchísimo para seguir. Queremos agradecer el apoyo y principalmente el intercambio, que se hayan sumado, que nos hayan comentado, que hayan comentado las historias, que lo hayan compartido. La verdad que lo valoramos un montón. Sí, esto la verdad que nos ayuda a crecer muchísimo, el hecho de que puedan compartirlo con un conocido, con un familiar, alguien que crean que está pasando la misma situación de vivir a las apuradas, que fue el título de nuestro primer episodio. Y la verdad que fue muy bonito poder escuchar a los demás, que esto es lo que nosotras queríamos fomentar con el podcast. Esperamos que este episodio que vamos a hablar hoy sea también algo que puedan identificarse, sentirse acompañados y demás. Por eso es que creímos muy importante tocar algo que hacemos casi todos los días, diría Todo el tiempo. Todo el tiempo, exacto, que es decidir. Por eso hemos titulado a este episodio con Anatomía de una decisión. Creemos que es muy importante evaluar qué aspectos y qué herramientas podemos llegar a tener para poder tomar justamente una decisión en donde sientamos que no estamos todo el tiempo equivocándonos, teniendo miedo, teniendo emociones en conjunto y justamente el fin de este capítulo. Al final del capítulo queremos proponerles algunas herramientas que sean para ustedes útiles y que puedan adquirir de una manera más práctica a la hora de tomar decisiones de una manera mucho más genuina y auténtica hacia ustedes mismos. Bueno, primero que nada creo que es un temón que podamos hablar de esto y por ahí pasa que yo creo que nos sentimos muy presionados, obviamente que depende qué tipo de decisión, porque hay diferentes tipos, hay diferentes contextos, etcétera. Hay mucho miedo a equivocarnos, está la idea de que lo que decidimos hoy lo tenemos que seguir sosteniendo, como que es irreversible, y ni hablar de la cantidad de emociones que muchas veces son contradictorias y ocurren al mismo tiempo, que por ahí nos generan esa sensación de estar un poco más perdidos de lo que quisiéramos a la hora de necesitar esta claridad para tomar una decisión. Si bien la toma de decisiones es algo tan cotidiano y es tan recurrente en nuestro día a día, y diría cada hora básicamente, requiere de un montón de factores, como por ejemplo los cognitivos, los factores emocionales, los factores contextuales y los sociales. Sin ir más lejos, la toma de decisiones es una habilidad ejecutiva, es decir, que es una habilidad cognitiva que nosotros necesitamos para procesar, para ordenar y para regular nuestro comportamiento y adaptarnos a las diferentes situaciones de nuestra vida. Por eso no nos culpemos, ¿sí? Por ahí nos quedamos mucho en el hecho de sobrepensar las cosas a la hora que tenemos que decidir algo, de quedarnos en el sobreanálisis, en tener en cuenta un montón de variables y un montón de vertientes y qué es lo que pasaría si eso se lleva a cabo o no. Cuando hablamos de tomar decisiones, es clave entender que nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices, está diseñado para mantenernos a salvo. Por eso, muchas veces lo nuevo nos genera incomodidad o duda, no porque esté mal, sino porque no es predecible. Y para el cerebro, lo predecible es más seguro. Entonces, también por otro lado, tenemos algo que es muy increíble, que es la neuroplasticidad, que nos permite aprender a adaptarnos y además generar nuevas conexiones. Pero eso no quita que haya una parte nuestra que siempre va a estar evaluando riesgos. De hecho, si lo pensamos en términos evolutivos, las personas que podían anticipar peligros, incluso imaginando escenarios negativos, tenían más chances de sobrevivir. Por eso, esto que hoy llamamos sobrepensar, en realidad viene de un sistema que en su momento fue muy útil. Más allá de nuestro funcionamiento cerebral, nuestro psiquismo también va a tratar de evitar el displacer, de evitar el malestar, de poder acotar lo más que se pueda los escenarios nuevos, ¿no? Entonces, está bueno repensarnos y replantear eso porque es una cuestión estructural. También es muy importante el aspecto de lo que es las emociones en esto, ¿no?
cómo juegan las emociones en nosotros. ¿Qué pasa con la razón versus la emoción, no? Un poco. Es muy importante tener en cuenta de que las emociones algo nos vienen a decir. Y creo que a veces es escucharlas y no demonizarlas, ¿no? Tal cual, hay que poner las emociones a nuestro favor. Por ahí creemos que lo que están haciendo es complicarnos un poco la existencia, haciéndonos dudar un poco más, pero la realidad es que las emociones son una fuente de información y quizás hasta la más genuina, ¿no? La que está menos programada, la que está menos delimitada y la más sincera. Nada más que tenemos que saber escucharlas y que jueguen en nuestro equipo. Pensemos, por ejemplo, un segundo el tema del miedo, ¿no? El miedo a la incertidumbre, el miedo al que va a pasar, el miedo a equivocarse, que creo que eso también es un aspecto principal. El miedo nos viene a proteger, entonces volvemos un poco a la raíz neurológica también, ¿no? Comprendemos de que quiere cuidarnos. Obvio, a veces es importante tenerlo a nuestro favor al miedo, porque si no también nos podemos mandar a cualquier cosa. O sea, a veces uno es impulsivo y dice, bueno, chao, me voy a hacer tal cosa y pará, a ver. O sea, también es importante no censurar, pero sí medir un poco. Aprender a leerlas, aprender a entender qué es lo que nos vienen a decir y no evitarlas. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero bueno, por ahí es necesario y es lo que nos va a llevar a tomar decisiones un poco más auténticas. También creo que el aspecto emocional no está alejado de lo que es el aspecto contextual y social. Obviamente como somos un ser integral, ¿no? Entonces, pensamiento, emoción y contexto. Obviamente también conducta, pero bueno, ahora hagamos hincapié un poco en lo que es contexto y sociedad. Muchas de nuestras grandes inseguridades o ansiedades están un poco relacionadas con esto de qué van a pensar los demás cuando tomamos una decisión. Cuando también son esas decisiones más grandes, ¿no? Que pueden en cierto punto cambiar el transcurso de nuestra vida. Y muchas veces nos limitamos en cierto punto por la creencia del otro. Ahí creo que empieza a jugarse mucho las figuras importantes de nuestra vida, qué opinan de la decisión que queremos tomar, están a favor, están en contra. Muchas veces también, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era chica, mis papás, que tienen como más la tendencia a sobreproteger un poco, sí incidían bastante en decir, bueno, mirá, pero pensá en esto, evalúa esto, ten en cuenta este aspecto. Y a veces tenemos tan en cuenta ese punto de vista que nos aportan nuestros familiares que, bueno, repensamos y ahí volvemos al aspecto principal, el factor que habíamos hablado al principio, el cognitivo, y volvemos a sobreracionalizar todo. Variables ante la toma de una decisión son infinitas. O sea, hay miles. Sí. Entonces, por ahí es importante visualizarlo, trabajarlo, porque es parte de la estructura de la toma de decisión. Pero bueno, también tener en cuenta que hay un montón de fuentes de información que podemos usar a nuestro favor. Y este factor social que es natural en nosotros, porque justamente somos seres sociales, nacemos, vivimos y morimos con un otro, son muy importantes y también es muy importante saber cuándo poner el límite. Porque lo que a veces hace el otro es alejarnos un poco de nuestra decisión. Muchas veces también nos acerca, pero yo creo que son más a veces la que nos aleja. Sin ir más lejos, podemos como pensar, cuando uno quiere decidir algo, ¿a quién va a veces? ¿Cuánto de nuestras decisiones son nuestras o son del otro? No sé vos, Néstor, ¿qué pensás, Sabri? Tal cual. Y también tener en cuenta el contexto que lo nombraste anteriormente, porque hay diferentes tipos de decisiones, hay diferentes factores también que influyen. Hay veces que tenemos que decidir con más rapidez, hay veces que tenemos la posibilidad de tomarnos un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, también como contextualizar en qué escenario yo tengo que decidir para ver qué herramientas voy a poner en práctica o no. Y justamente para no quedarnos en la parte de sobrepensar acerca de los pensamientos y las emociones que se ponen en juego, la idea es que les podamos brindar una serie de herramientas, ¿sí? Y el puntapié para poder salir de toda esta situación va a ser entender que el hecho de elegir siempre implica una pérdida. Cuando yo elijo algo, dejo de elegir alguna otra cosa. Y cuando elijo algo, también puedo ganar. Está esa doble cara que tiene la decisión de que siempre hay una pérdida, pero también una ganancia. Y lo importante es hacer hincapié en esta perspectiva, ¿no? En poder visualizarla y tenerla latente para que uno no solo se quede en el aspecto fatalista de la toma de decisión. Yo creo que eso nos recuerda a lo humano que somos, ¿no? El hecho de que la pérdida es algo estructural, que sí o sí es parte de nuestra vida, pero que bueno, también hay
ganancia, que a veces no la podemos ver a corto plazo, pero después sí empieza a salir a la luz el hecho de que empezamos a adquirir otras habilidades, a fortalecerlas, a confirmar también esas elecciones, porque a veces necesitamos ese tiempo para poder confirmar que lo que hicimos tiene que ver con nosotras. A mí me pasó mucho cuando decidí irme a vivir a otro país, que bueno, gané un montón de cosas, gané experiencia, fortalecí muchísimos aspectos de mi personalidad, me di cuenta que era el lugar en donde yo quería estar, pero perdí un montón de cosas, perdí el contacto, perdí el hecho de estar en un cumpleaños, perdí el hecho de estar en un momento importante, pero también aprendí a vincularme a la distancia, desde otro lugar, a estar presente sin necesitar de la mediación física y también a fortalecer un montón de vínculos, que por ahí es lo que más se ha afectado cuando uno viaja, y encontrarme en esa también, porque no me conocía. Entonces, si bien la toma de decisiones es un proceso súper complejo, es recontra enriquecedor y por ahí está bueno repensarlo y tener a mano otras herramientas que no nos bloqueen. Y hablando de esas herramientas, me parece un puntapié ideal el cuerpo. El cuerpo que me parece que es el norte y muchas veces no lo escuchamos o bueno, a veces no sabemos cómo leer lo que nos dice el cuerpo. Creo que es para un episodio aparte hablar del tema cuerpo, pero en la toma de decisiones sí podemos considerar cómo se nos contrae el cuerpo cuando pensamos en tomar X decisión. ¿Cómo nos podés ayudar, Julie, con esto? ¿Qué sugerencias tenés para aprender a leer a nuestro cuerpo, para aprender a escucharlo? ¿Qué nos propones? Un aspecto que a mí me sirvió mucho es, ¿esta decisión que estoy por tomar me aleja o me acerca de mí? ¿Me expande el cuerpo o realmente siento que se me contrae todo hasta a nivel muscular? Y ese puntapié es ideal para justamente sentir qué tan genuino es lo que estoy pensando de esta decisión o si realmente, nada, estoy flasheando. Flasheando, sí, tal cual. Hay muchas alertas corporales que nos están hablando. Por ejemplo, la tensión muscular, la frecuencia cardíaca, los temblores, la agitación, los dolores, las enfermedades y podríamos seguir. Y también contemplar que hay otra herramienta muy vinculada a lo corporal también, que por ahí a lo más invisible, que tiene que ver con la intuición. La intuición forma parte de nuestra inteligencia. Está bien que ojo de loca no se equivoca, pero hablando, no es formalmente, hablando académicamente, realmente la intuición es una fuente de información y a veces está bueno también escuchar esa parte. Y también hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene memoria. También podemos pensar en todas aquellas decisiones que en algún pasado hemos tomado y que justamente nos ayudan a remontarnos a ellas. El hecho de poder decir, yo ya decidí y ya sé tal vez cómo hacerlo. No será el mismo contexto, no será el mismo escenario, no será la misma decisión, pero sí está esa información. Hay mucha información en nosotros y es importante también saber ordenarla. No es empezar desde cero, yo siempre hago mucho hincapié en esto. Tenemos un montón de habilidades, un montón de cosas que en esta toma de decisión seguro han sido exitosas, un montón de cosas que nos han enseñado otras. Entonces, nada, volver un poco a nosotros, a lo que realmente nos hace sentir cómodos para empezar a trabajar lo que nos genera un poco más de incomodidad. Por eso creo que es muy importante pensar que siempre hay perspectivas. Y a veces otro aspecto también a considerar es la necesidad de frenar también. Cuando estamos muy saturados, cuando realmente no podemos como ensamblar las ideas, es simplemente frenar. Suena muy fácil y sabemos que no es tan fácil justamente porque se trabaja esto en terapia miles de veces. Pero a veces, nada, tomar un mate, una charla. Totalmente. El frenar un segundo. Un segundo. No más que eso, pero por ahí hay mucha presión, se pone en juego mucha presión a la hora de tomar una decisión y a veces hay que cambiar de aire para poder ver toda esta perspectiva de la que habla Julie. Hay 1000 maneras de interpretar una realidad. Y un aspecto muy lindo que tengo en cuenta yo con mis pacientes y lo trabajo mucho en las sesiones es esta práctica de mirar una imagen y buscar los dos aspectos de esa misma imagen. Cuando ingresamos a la facultad hace muchos años, lo primero que nos mostraban era las 2 copas y la cara. No sé si la tienen en mente, si no, me encantaría en este momento adjuntar, pero no puedo. Esa imagen en donde puedes ver o 2 copas o una cara. Y justamente esa práctica constante ayuda a pensar de que siempre sigue siendo una misma imagen. Y esta misma imagen nos puede dar 2 opciones y si pensamos en buscar más, probablemente encontremos más. Entonces, creo que es muy bonito esa práctica para pensar cómo puedo tomar una decisión. No seamos tan malditos con nosotros y nosotras mismas. Démonos el tiempo, tratemos de desdramatizar esta actividad que es tan cotidiana
Y yo creo que eso nos va a acercar a esto, a ser un poco más genuinos y a ser más inteligentes también a la hora de tomar una decisión, y que tengamos en cuenta que siempre va a implicar una pérdida, que es muy posible que me equivoque y que puedo volver a empezar. Y no va a pasar nada. Hay muy pocas cosas en la vida que realmente son irreversibles. Y la base de todo esto es que confiemos en nosotras y en nosotros mismos, que nos tengamos paciencia y también aprendamos a equivocarnos y abracemos cada error. Bueno, creo que con toda esta información ya tenemos mucho para procesar y para poder visualizarnos en esa idea de la toma de decisiones, que a veces es compleja, sí, pero no tanto como habíamos imaginado. Esperamos que todas estas herramientas les hayan sido de ayuda, hayan podido tomar alguna. Si es así, nos encantaría que nos comenten en este episodio o en alguna de nuestras redes, que estaremos subiendo este nuevo capítulo, y estamos muy contentas de poder brindar o sembrar una semillita en ustedes. Si algo de esto resuena y estás buscando un espacio para poder trabajarlo, puedes consultar por nuestro espacio terapéutico. Abajo en la descripción te dejamos nuestros contactos. Nos encantaría leerlos y leerlas. Nos vemos en la próxima. Esto fue Sin Tanto Manual. Listo, mira la